Buenas noches a todos, buenas tardes para estar nuevamente en esta sesión de diálogo abierto. Cambiamos de horario, estamos ahora los miércoles a las 6:30 de la tarde y perdonen por estos cambios, pero es que nos estamos adaptando a la nueva situación post-pandemia, estamos reorganizando la iglesia y estamos tratando de ver cuáles son las maneras en las cuales podemos llegar a más gente. ¿Cómo estás, Daniel, hoy? ¿Bien? Bien, pastor, bien, contento de estar con nuestra gente para esta tercera y última entrega sobre el estudio del santuario. Estamos bien, gracias a Dios. Muy bien, estamos estudiando el santuario y el santuario es el único aporte teológico que el movimiento adventista ha hecho a la teología en general. O sea, después todas las otras creencias que nosotros tenemos vienen de otros lugares, pero el santuario es el aporte que el movimiento adventista ha hecho a la teología en general. Y estamos entonces en esta serie que ya hemos tenido dos sesiones y hoy vamos a tener en la tercera sobre el santuario que nos está guiando entonces el pastor Daniel Ponce, y esperamos que todos ustedes estén con sus libretas, con sus Biblias para poder entender mejor este tema que, de acuerdo a lo que estaba escuchando, yo el miércoles pasado no pude estar en vivo porque tenía otra reunión, pero sí después pude escuchar. Todo está centrado en Cristo. Así es. Y gloria a Dios por eso. Amén. Realmente muy lindo lo que estamos aprendiendo. Y vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí juntos para reflexionar sobre aquellas cosas que tú nos diste para conocerte mejor. Te pido que hoy nuevamente podamos encontrar una dimensión más profunda de tu persona, de tu carácter, de tu amor, y Cristo pueda ser ensalzado como siempre. Gracias por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, lo primero que queremos recordarle es lo que dijimos al principio de esta serie de 3. El santuario es una temática enormemente extensa. Hay distintas formas y distintas maneras de entrar en el estudio del santuario. Por ejemplo, hay libros que están hechos en base solamente a los usos de la sangre en el santuario. Y son tremendos estudios teológicos al respecto de eso. Hay teólogos que han escrito exclusivamente sobre la puerta al santuario. Hay tanta cantidad de material sobre el santuario que es imposible evacuarlo en tres temas. Vamos a volver más adelante con más temas sobre el santuario. Joel, ¿cuánto tiempo estudiaste en la Universidad Santuario? Bueno, generalmente es una materia que se hace en 6 meses más o menos. Eso por supuesto, después también en cada materia muchas veces los profesores incluían el tema del santuario. Por ejemplo, estaba el doctor Canale, que él decía que el santuario era el hilo sistemático que unía todas las creencias en la Biblia. Entonces él hablaba sobre el santuario siempre que daba una clase, y entonces había otros profesores que hablaban del santuario específicamente, y por eso era un tema que no solamente se estudiaba específicamente durante 6 meses, sino que también estaba en todas las clases, había algo siempre del santuario, ¿no? Yo me acuerdo, le decía a la gente, pastor, que yo tomé 2 semestres con el pastor Salim Japas, que descansa en el Señor, y él escribió un libro que no es muy grande, pero yo me enamoré del santuario. O sea, me enamoré de la simbología, del mensaje del santuario, de Cristo en el santuario, a través de lo que el pastor Salim Japas nos quería transmitir cada vez que nos fueron 2 semestres, y después, por supuesto, se iba mezclando con otras cosas. Pero un mensaje hermoso, un mensaje hermoso. Te pregunto, ¿qué en todo ese tiempo, si pudieras definir, qué te quedó, o sea, qué es lo que más te impresiona de todo lo que ocurría en el santuario? Bueno, a mí una de las cosas que más me quedó, quizás no fue todo, pero hubo una cosa que para mí fue fundamental, y fue cuando hablaron del perdón, cómo una persona era perdonada en el santuario, y que ese perdón tenía que ver con la relación que el israelita tenía con el Cordero. O sea, cómo apreciaba el israelita el perdón dependía de la relación que tenía con el Cordero. Y eso, o sea, para mí fue como me abrió un aspecto que, por ese aspecto empecé a estudiar el santuario. Pero después hubo también otras clases, otras cosas que, digamos, se detenían mucho en detalles, y al final, de tanto estar en los detalles, perdíamos la noción principal del mensaje del santuario. Pero eso, lo que te digo del Cordero, es lo que más a mí me llamó la atención. Interesante, porque la semana pasada yo les contaba que en un viaje que hice ahora hace poco me encontré con un muchacho que ya tiene 45 años,
Y él me decía, pastor, yo realmente me convertí a Cristo en un campamento donde se hizo una representación del santuario y entonces alguien vino con el corderito e hizo todo el trabajo como si fuera a matarlo. Ujú. Y para él, después de eso, pues su vida cambió, cometió aciertos, se equivocó, falló, pero dice que eso para él siempre estuvo allí, que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y eso lo trajo de vuelta a los caminos del Señor. Lindo. Qué lindo. No, bueno, el perdón es el mensaje principal del santuario, el perdón a través de Jesús, ¿no? Y resulta que eso es lo que necesitamos entender, que el santuario fue dado para perdonarnos, fue dado para nosotros tener acceso a la salvación, fue dado para que nosotros podamos ser salvos de la condenación de la ley. Este, muchas veces hacemos un énfasis al revés, creo que ustedes lo decían en... Ángelo hizo una aportación Ujú. buenísima. Ángelo decía, la puerta es Cristo, dice lástima que nosotros muchas veces en nuestra manera de enseñar Biblia, en lugar de hacerlo entrar por la puerta que Cristo lo llevamos y lo queremos meter directamente por la parte de atrás, a donde está la tabla de los 10 mandamientos. Es como que creamos una puerta que no existe. Es verdad, es verdad. Entonces, por eso, el centro yo me quedaba, cuando escuchaba lo que vos estabas presentando el miércoles pasado, me quedaba realmente, eh, era como que quería escuchar más, porque cuando escuchamos de Cristo, cuando hacemos de Cristo la centralidad, es como que eso nos trae paz, eso nos trae alegría de escuchar. Y realmente me encantó. Y ojalá hoy nuevamente podamos encontrar nuevamente ese mensaje que trae paz, esperanza y alegría al estudiar el santuario, ¿no? Amén. Les voy a leer San Juan capítulo 6, que para mí tiene una introducción con respecto a este mueble que vamos a tratar de hablar un ratito, esta oportunidad, y tiene que ver con la mesa de los panes y la proposición. Dice, Jesús le dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es el que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. En Éxodo capítulo 25, los versos 23 y 24 dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y se pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Fíjense que la expresión aquí es pan de la proposición. Y si hay una cosa que a mí me costó siempre fueron los idiomas antiguos. El hebreo y el griego fueron mis peores clases, pastor. Sí, no soy bueno con los idiomas, pero estudiando nuevamente el librito del pastor Japas, que lo conseguí en línea, él dice que esta palabra pan de la proposición nos viene de la frase acuñada en esta traducción de la famosa Vulgata, que dice una traducción más próxima, sería el pan de su faz, este sería el pan de la presencia de Dios, lo que estaba arriba de la mesa. El pan de la presencia de Dios. O sea, esta mesa estaba allí, en el lugar santo. Eran 12 panes y hay muchísima simbología. Por ejemplo, está la madera de acacia, está como si fuese una doble corona de oro alrededor, y cada teólogo le encuentra Un significado. un significado. Por ejemplo, cuando yo estudié esto me decía, la madera de acacia es una madera moldeable, es una madera que se puede trabajar y que queda hermosa, que se queda hermosa. Y algunos teólogos dicen, esa madera de acacia representa a Cristo, que nos ama, que tiene misericordia, que nos persigue, que Que se adapta, que se hizo carne. Que se hizo carne, y me gusta eso. Y dice, pero la doble corona también dice, es la divinidad de Cristo que está por encima de todas las cosas. ¿Cómo tú lo ves a esa composición de materia de la mesa? Bueno, yo creo que Dios toma lo material para poder enseñarnos lo espiritual y por eso el santuario era como una parábola.
Y sin duda, yo realmente te digo, en los muebles no tengo y vine a aprender hoy, o sea, no tengo mucho, no me he detenido mucho para determinar qué significa cada cosa y por eso quiero aprender. Sí tengo la idea, como vos también la tenés y como todo el mundo la tiene, es que realmente el pan representa a Cristo, sin duda. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que yo veo, por ejemplo, en el atrio, ustedes estudiaron el atrio la vez pasada, en el atrio pareciera que allí está todo lo que Dios hace por nosotros a través de Cristo, lo que Cristo hizo. La persona que venía al atrio tenía que traer al Cordero. Yo encuentro, quizás, no sé si estarás de acuerdo con esto, Daniel, en el lugar santo encuentro lo que nosotros tenemos que hacer para relacionarnos con Cristo, entrar en la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo encuentro lo que nosotros vamos a hacer cuando pasemos por la experiencia del atrio, por la experiencia del lugar santo, y en la experiencia del lugar santísimo es lo que nosotros vamos a hacer. No a hacer, sino a hacer. Yo encuentro que esto simboliza todo la relación que nosotros tenemos que tener con Cristo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para permanecer en la presencia de Dios. Me gusta, o sea, si entiendo el concepto tuyo es en el atrio, tanto en la muerte del animal, en la limpieza de las manos llenas de sangre, está lo que Cristo hace por usted y por mí. Somos pecadores y recibimos salvación por medio de la gracia de Cristo. Ahora, cuando entramos en el lugar santo y está la mesa de los panes, Él dice, yo soy el pan de vida. Y dice Jesús, mire, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. El que a mí viene, ¿qué significa? Es el ejercicio de la voluntad. Correcto. El ejercicio de la voluntad. Yo entiendo que Cristo me ha salvado. Ahora, yo tengo que ejercitar mi voluntad si me voy a alimentar del pan de vida o no. Porque yo, si me quiero morir de hambre, me muero de hambre. Exacto. O sea, yo soy perdonado por todo lo que Cristo hace por mí, pero después permanecer en la presencia de Cristo hay una colaboración, no ya para salvarme, sino para permanecer en esa relación que se ha generado por el perdón que Cristo me dio. Y entonces yo encuentro allí, por lo menos en el lugar del pan, encuentro algo que los sacerdotes tenían que comer, estaban para comer ese pan. Por supuesto, ahí no se comía todo el tiempo ese pan, pero después sí los sacerdotes lo comían. Y entonces entiendo que Jesús después, como vos leíste en Juan capítulo 6, dice que para nosotros permanecer en su relación tenemos que comer de él todos los días. Que eso ofendió a los judíos porque pensaban que Jesús estaba hablando de canibalismo. Ahora, vuelvo a repetir, cuando Dios quiere enseñarnos algo, primero empieza por lo material, porque como nuestra mente no es espiritual, no puede entender las cosas espirituales. Entonces tienen que empezar por una parábola material para que nosotros después digamos, esto quería decir. Cuando hago algo, cuando como, esto quería decir. Pero si no, nosotros no entendemos. Oye, ahora que mencionaste eso los otros días, con Susi mirábamos estos videos que hacen sobre la vida de Jesús, y hay algunos muy bonitos, ¿no? Y justo estaba ese cuando dice, ustedes tienen que comer mi carne. Wow. Y yo le decía a Susi, wow, qué valiente que era Jesús. Porque él sabía que eso no lo iban a entender. Correcto. Y que iba a ofender eso. Y que iba a ofender, ¿no? Pero no pensaba solamente en ello, pensaba en usted, pensaba en mí, que años después nosotros íbamos a entenderlo. Pero qué valiente que fue, porque la verdad que había que ser valiente, ¿no? Y yo lo digo por mí, ¿no? Algunas veces, a veces nos falta valentía para decir algunas cosas. Nos falta valentía porque a veces no tenemos la sabiduría para saber cómo decirlas a las cosas. Pero Jesús era valiente, y si él no hubiese dicho todas esas palabras, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, tienen que comer nuestra carne, nosotros no estaríamos entendiendo eso hoy. Sí, y bueno, ahora no sé si tiene mucho que ver con el santuario, pero lo que decías también, ¿por qué Jesús, Jesús cuando dijo esas palabras que lo dejaron todos en Juan capítulo 6, era en el momento de más éxito en su ministerio terrenal, porque él había repartido los panes y los peces, los había multiplicado y la gente lo seguía? Entonces Jesús sabía que mucha gente lo seguía no por la motivación correcta. Entonces Jesús sabía que al decir la verdad sacudía, la verdad zarandeaba. Y entonces quedaban solamente los que realmente querían seguirlo a él, no los que estaban por moda, los que estaban por popularidad. Y entonces por eso él dijo, necesitan comer de mí todos los días. Y esto es lo que nosotros también debemos entender. O sea, nosotros vamos a la Santa Cena también muchas veces, o a la comunión que decimos, y comemos el pan y pensamos que el pan ese tiene un poder mágico, que cuando lo comemos pasa algo en nuestro cuerpo. No pasa nada, es simplemente un símbolo material que nos habla de nuestra necesidad de alimentarnos de Jesús todos los días. Y cuando comemos ese pan,
estamos tomando la decisión de decir, voy a hacer de Jesús el centro de mi vida. Así como me alimento todos los días 3 veces por día y me da hambre y si no me dan de comer, voy a un restaurante, voy a lo que sea, pero como, así tiene que ser nuestra relación con Cristo también, ¿no? Y volviendo a la mesa, ¿no? Perdón, me fui de la mesa al pan. Porque todo tiene que encajar una cosa. Cuando tú mencionas lo de la Santa Cena, los sacerdotes se tenían que comer ese pan. Ahora, pongámonos en el lugar de esta gente. Ellos eran personas pecadoras. O sea, tenían que venir a oficiar delante de Dios. O sea, por ejemplo, nosotros los pastores o ustedes ancianos de la iglesia que les toca oficiar la Santa Cena, sentimos ese peso. Sentimos ese peso de decir, bueno, me va a tocar oficiar la Santa Cena y yo soy ¿qué? Yo soy pecador. Yo soy pecador, ¿no? Y son momentos serios la de la Santa Cena. Yo no sé por qué dentro quizá por falta de conocimiento, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho, o sea, lastimosamente hemos tergiversado el carácter de Dios y pensamos que Dios está mirando para ver que si hay un pecado. Y entonces algo que no sé si ustedes lo dijeron cuando estudiaban del atrio, pero cuando el israelita iba al santuario, el sacerdote no revisaba al israelita. El sacerdote revisaba al cordero. Y veía si el cordero era un cordero sin mancha. El israelita el sacerdote sabía que el israelita venía por un problema de pecado. Claro. Entonces él revisaba si venía con el cordero. Si el israelita venía sin el cordero, estaba en pecado. Si él venía con el cordero, el pecado le era perdonado. Un cordero perfecto. ¿Y qué quiere decir un cordero perfecto? Un cordero que representaba a Cristo. Porque nosotros podemos tener en nuestra cabeza una idea de un Cristo que no es el verdadero, que no es el de los evangelios, sino que es el Cristo que nos enseñaron. No, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que ir con el Cristo que el Espíritu Santo nos reveló. Y si estamos con Cristo, tenemos la seguridad del perdón de Dios. Y por eso, cuando vos decís, sí, a mí me pasa también, decimos, lo que Dios, o sea, decimos, yo voy a ministrar la Santa Cena y soy pecador. Pero justamente por eso hacemos la Santa Cena, porque somos pecadores. Y justamente es Dios que nos ofrece gratuitamente el perdón. Lo que Dios no quiere es hipocresía. Eso es lo que Dios, de eso tendríamos. Para eso estaba el día de Yom Kippur, claro, el del santuario, para evitar la hipocresía, que saliera la hipocresía a la verdad. Correcto, que nosotros podemos o tapar el pecado, o disimular el pecado, o solucionarlo. Y Dios no nos salva para que tapemos el pecado, sino que Dios nos salva para solucionar el pecado. Y para solucionar el pecado tenemos que llevárselo a Dios, a nuestro pecado. Entonces tenemos que ir con sinceridad a Dios. Entonces, ¿qué mejor que cuando yo voy a hacer esto, confesar mi pecado y reconocer mis faltas, en vez de tratar de decir, no, ahora me voy a portar bien por una semana para poder estar en la Santa Cena? Eso termina siendo hipocresía. Pero es una realidad, pastor. Correcto, sí, totalmente. Realidad. Yo te digo, me acuerdo cuando comencé mi ministerio, yo no tenía la visión que tenía ahora de Dios. Y el énfasis que hacía predicando para prepararnos para la Santa Cena era justamente un énfasis, ahora yo recuerdo, y era un énfasis equivocado. Porque yo tenía el mismo énfasis en mi vida, hay que prepararse, hay que tener miedo de tomar la Santa Cena si es que todavía me queda un pecado o algo por el estilo. Y está bien, es necesaria la confesión, pero la confesión tiene que ser en fe y en confianza. No puede ser en miedo la confesión, sino en fe y en confianza, porque Dios es un Dios de amor, que hizo todo para que nosotros podamos ser libremente perdonados. ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote, a los sacerdotes allí a comer en el lugar santo, la mesa de el pan que estaba delante de la presencia de Dios? Porque recuerden, estamos hablando de comer el pan delante de ¿quién? De la presencia. Delante de la presencia de Dios. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una cosa muy grande. Ellos entendían eso. Vamos a comer este pan delante de la presencia de un Dios vivo que lo sabe todo. Todo de arriba a abajo. Es una radiografía, es un CT scan de memoria, de recuerdos, de todo lo que Dios me hace. ¿Cómo entraban con con tranquilidad? Pues porque antes habían ofrecido su sacrificio. Ahora, y vos fíjate, yo no sé si esto lo dijeron ustedes o no. Ahora ya escucho muchas cosas en la semana o leo y entonces no me acuerdo, pero Dios elige como sumo sacerdote a alguien que había pecado, pero días antes, o sea, había llevado a todo Israel a la idolatría, que era Aarón. Y sin embargo Dios lo usa como sumo sacerdote y
Y Aarón entra con confianza al santuario, a pesar de ese gran pecado. ¿Por qué? Porque Aarón entendía justamente ese pecado, demostró ese gran pecado del becerro de oro al pie de Sinaí, mostró la imposibilidad de nosotros de guardar la ley por nuestros propios méritos. Entonces Dios quería enseñar. Dios en el Sinaí no solamente dio la ley, sino que dio el santuario, dio la solución para nuestra imposibilidad de guardar la ley. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Decimos, ¿qué Dios dio en el Sinaí? Y decimos, la ley. No, Dios dio el santuario en el Sinaí. O sea, y la ley la dio desde arriba, el santuario lo dio desde arriba, pero para que se ponga abajo. Y cuando nosotros vamos al lugar, al santuario, vemos que la ley no aparece, la ley está escondida. El santuario no anula la ley, la confirma, pero para guardar la ley nosotros no necesitamos hablar de la ley. Nosotros para guardar la ley necesitamos tener, o sea, aceptar el perdón de Cristo y tener una relación con Cristo. El día que hablamos sobre eso, recordábamos el hecho de que los israelitas habían estado tanto tiempo esclavos, habían perdido su relación personal con el Señor, y ahora allá arriba en el monte había fuego y trueno y todo. Estaban muertos de miedo, es lógico. Su relación había sido eso. Cuando usted tiene un padre que siempre está dando látigo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Le tiene miedo. Pues ellos ahora le tenían miedo a Dios, y Dios lo que hace es bajar del monte y habitar en medio del pueblo para que me conozcan, porque quiero ser amigo de ustedes. Y entonces fíjense, ¿qué cosa es la mesa? ¿Qué cosa es la mesa? Dejemos por un momentito la mesa de los panes y la proposición, y pensemos en la mesa nuestra, pensemos en la mesa del domingo o la mesa del sábado, cuando la familia se reúne con los amigos. ¿Qué es la mesa? Es un lugar un centro de encuentro. ¿Centro de encuentro? Un centro de intimidad también. Uh-huh. O sea, ahora que vos decís eso, me acuerdo Apocalipsis 3:20, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A pesar de que no dice entraré y me sentaré a la mesa, cuando decimos que Jesús va a cenar con nosotros, enseguida nos imaginamos una mesa, un fueguito, por lo menos yo me imagino, y Jesús sentado a la mesa con nosotros. Es muy íntima la mesa. Un lugar de amistad. Es un lugar de amistad. Así como la cama matrimonial es un lugar de intimidad en el matrimonio, la mesa es un lugar de encuentro, un lugar de intimidad, de amistad, de sinceridad, de relación. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado el hecho de alguna vez, por ejemplo, ser invitado a algún lugar a comer con gente que usted no conoce. Y usted se sienta, va a disfrutar un poco de la comida, pero usted ve que todo el mundo está, diríamos, acartonado, ¿se entiende la palabra? Sí, acartonado. O sea, le voy a dar un ejemplo que me viene a la mente. Por ejemplo, hay un programa en Sudamérica que se llama Almorzando con Mirta. Usted lo puede ver allí. Son gente que se reúnen, es una mesa bien puesta, todo el mundo se pone muy bueno, pero usted lo ve que todo el mundo está sentado ahí, ¿no es cierto? Y usted ve que todo el mundo finge que come, ¿viste? O sea, no es una mesa de amistad. No, es una mesa donde todo el mundo está, tú estás allá, yo estoy aquí. Y están tratando de proyectar una imagen que posiblemente no sea. Así porque es. todos tienen miedo de que los descubran como son, entonces tratan de proyectar una imagen de seguridad, de conocimiento y todo eso. ¿No es una mesa de qué? No es una mesa de amistad. Le doy otro ejemplo. Y yo no sé si tú te acordarás, había un programa muy viejo en mi país que se llamaba Almorzando con los Campanelli. Los Campanelli, sí me acuerdo. Yo tenía 6 años, me acuerdo. ¿Sí te acordás de eso? Año 1970, todos los domingos. Mira, se acuerda. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Fíjense, era totalmente lo opuesto. Era una familia grandísima de italianos, inmigrantes a nuestro país, que se reúnen todos los domingos a comer. Ahí no había ningún tipo de acartonamiento, ningún tipo de... No, y se peleaban, cada uno era como era, realmente. Era una mesa de amistad. Era una mesa. Ahí se ponían los espaguetis y la comida, y comían y se reían y peleaban. Era una mesa de amistad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué les trajo este ejemplo? Si pudiéramos solamente dejar eso en esta oportunidad, hablando de la mesa de los panes y la proposición, si solamente pudiéramos dejar el hecho de que el día de la Santa Cena, el compartir el pan, el cuerpo de Cristo, debería ser un día de amistad nuestra con Cristo y no un día de tristeza. Porque en la mesa de la amistad, usted no está... Usted está contento, usted está feliz. Más si sabes que alguien te acepta a pesar de tus errores. Imagínate. O sea, porque esa es el símbolo, o sea, es la máxima
expresión de aceptación, de relajamiento. Es cuando vos te sentás con alguien que no va a señalarte tus errores, sino que está conforme con vos y te ama a pesar de que sabe que tenés limitaciones, ¿no? Es encantador eso, ¿sabes? Y A mí me gusta mucho eso, de comer con la gente, pastor. bueno, y hacia vos te gusta comer mucho con la gente. Hay otra cosa que yo creo que vos también la sabés, pero yo por lo menos la descubrí de grande esto. A veces nos enseñan que la iglesia es como el santuario, entonces nos enseñan que, claro, como el santuario el sacerdote era el único que entraba al lugar santo y al lugar santísimo, pensamos que el sacerdote entraba así, con cara adusta y serio, pero nosotros si vemos cómo en la Biblia es descrito el santuario, es más, Dios pedía, estaban los sacrificios de paz, no tiene que ver esto con la mesa, No, pero tiene que ver un poco. tiene que ver. Estaban los sacrificios de paz, y cuando un sacrificio de paz decía, decía que hacían un sacrificio de paz, la gente tenía que invitar a los amigos, a los familiares, al que no tenía mucho dinero, tenía que invitarlo al santuario y ponían una mesa en el atrio del santuario y comían ahí del sacrificio y se regocijaban y hacían una fiesta dentro del santuario, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser como el santuario de Israel y pensamos que el santuario de Israel era todo así que si no se movían de una manera equivocada venía un fuego y los consumía todos. Ay, 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 ay. Es una idea tergiversada de Dios, es más, es una idea tergiversada también de lo que era el santuario y del propósito. El santuario es un lugar, especialmente en el atrio, un lugar donde se reunía el pueblo para celebrar el perdón de Dios. Y había mucha alegría y se comía. No solamente se comía pan, sino que se comía carne también, que era símbolo de Cristo. Con esto no estoy diciendo que hay que comer carne, pero estoy diciendo algo que la realidad de lo que Dios mismo pidió. Eran símbolos imperfectos, por supuesto, pero pidió para que ellos conozcan que Dios es un Dios personal, un Dios que está interesado en nosotros, un Dios que está interesado en nuestra restauración, no en el hecho de que simplemente lo obedezcamos como si fuéramos esclavos, sino que es un Dios que quiere que seamos sus amigos. Algunas veces yo te he escuchado decir, algo, lo cual que me ha hecho bien, y aunque posiblemente lo sabía, pero quizás necesitaba que me lo refrescaran, ¿no? Y es el hecho de que filtráramos todas las doctrinas de la Biblia y todas las enseñanzas a través de Jesucristo. Y es una realidad muy importante para practicarla. Por ejemplo, cuando hablamos de esto que ocurría en el lugar santo, de comer los panes, de estar delante de la presencia de Dios, porque ese es el punto que queremos dejarles, ¿no? Los sacerdotes estaban delante de la presencia de Dios, estaban tranquilos que podían estar allí porque habían ofrecido su sacrificio, y al ofrecer su sacrificio, como decíamos recién, no se miraba al pecador, sino se miraba al cordero. Cuando ellos entraban allá adentro estaban tranquilos porque si eran sinceros, cuidado, si eran sinceros podían estar tranquilos, que podían estar delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros filtramos todo el Antiguo Testamento y toda la enseñanza a través de Cristo, se nos hace mucho más fácil y mucho más alegre entenderlo. Cuando hablamos de estar delante de la presencia de Dios, yo estaba pensando en Zaqueo, cuando uno decía, qué cosa interesante lo de Zaqueo, me encanta eso, ¿no? Zaqueo, dime, Señor, hoy voy a comer contigo en tu casa. La casa del pecador. Ya arriba, ya sabe quién es. Me dice, yo voy a comer contigo. Y perdona, Qué ya que lindo, traes. ¿no? Sí, cuando Jesús le dijo eso a Zaqueo, Zaqueo se habrá sorprendido, habrá dicho, claro, naturalmente vas a comer en mi casa. O se habrá sorprendido Zaqueo. Se sorprendió. ¿Y por qué se sorprendió Zaqueo? Porque él tenía una imagen del Mesías que todos hablaban que era diferente a la realidad. Y cuando Jesús se manifiesta con una iniciativa y le muestra a Zaqueo, porque Zaqueo sabía muy bien que era un ladrón, que era todo, y que Jesús le diga, voy a comer en tu casa, eso lo debe haber sorprendido, y ahora ahí comienza la imagen de Zaqueo de Dios, comienza a cambiar. Porque él estaba interesado por Dios, pero pensaba que Jesús nunca le iba a dar corte a él. Sin embargo, la iniciativa de Jesús empieza a transformar la imagen que Zaqueo tenía de Dios en su mente, y eso hace después, no sé si ibas al final de la historia, pero hace que después Zaqueo muestra una transformación, porque la salvación llegó a su casa, y la salvación era Jesús. Y la salvación trae alegría, alegría. Tenemos problemas con eso. Muchos cristianos nos da miedo la alegría. Yo fui evangelista durante muchos años de carpas, por ejemplo, y recibíamos gente y que en un momento determinado, por ejemplo, levantaba los brazos. Y nosotros damos vuelta y
¿y este por qué levanta los brazos? ¿Por qué levanta los brazos? O sea, levantar los brazos y decir, alabado sea el nombre de Dios. Uno da vuelta y dice, ¿y este qué le pasó? Y si encima, por ejemplo, se decía algo y venía un aplauso, o alguien decía, amén, la gente se da vuelta. O sea, ¿por qué muchas veces la gente reacciona así? Piense por un momento en Zaqueo, que ha estado en la presencia de Dios, delante de la faz, delante de la presencia de Dios, el Señor Jesucristo. Qué alegría tiene que haber tenido Zaqueo de sentir que Dios se había mostrado de una manera distinta con él. O sea, mi humilde recomendación, familia, alaben a Dios con alegría. No repriman el hecho de querer si usted siente en medio del mensaje una palabra que le llega al corazón, y si usted siente ese deseo de levantar una mano, no hay problema, muestre esa alegría, muestre ese gozo, no lo reprima. Dentro de lo que son relaciones, y estamos hablando de una mesa donde nos relacionamos con Dios, lo bueno es expresar la alegría, ser natural, no reprima nada. En una relación, Joel, cuando tú tienes una relación con alguien, tú no reprimes, tú te exteriorizas con alegría. Y sí, y reprimimos cuando pensamos que la persona que está en la mesa no nos quiere. O sea, si nosotros, por ejemplo, sentamos a Hitler en la mesa, si estuviera, ¿cómo? Yo no sé, no estaría demasiado relajado una mesa sentado con Hitler, o sentado, no voy a nombrar personajes actuales, pero con personas que nosotros conocemos que son condenadores, que son autoritarios, no nos sentiríamos cómodos. Pero cuando nosotros estamos con alguien que nos ha perdonado, que nos acepta con nuestras limitaciones, el resultado es expresar también nosotros. Sin embargo, muchas veces los otros que están sentados a la mesa, así como Judas, ¿se acuerdan cuando María Magdalena expresa ante la mesa, nada más que va a los pies de Jesús, expresa su gratitud? Judas enseguida comenzó a criticarla. ¿Por qué? Porque Judas no había sentido el perdón de Dios. Judas no había sentido la aceptación de Jesús. No la había aceptado nunca a la aceptación de Jesús. Y las personas que todavía no conocieron a Dios y no aceptaron, son las personas que reprimen a otras personas cuando las otras personas expresan su alegría delante del Señor. Y por eso también debemos cuidarnos de no ser reprimidores de personas que están expresando el amor que sienten por el amor de Dios. Posiblemente si nosotros somos represores, entonces quiere decir que todavía no hemos conocido quizás a Dios como debe ser, ¿no? Así es. Oiga, recuerda entonces, en esa mesa de los panes y la proposición había 12 panes. La simbología dice que era un pan por cada una de las 12 tribus de Israel. Teólogos dicen que también era al mostrar que había alimento suficiente para todo el que se acercaba al Señor. Todas esas cosas bonitas dice que Jesús es el pan de vida, dice que esa mesa de acacia cubierta con oro representa la divinidad de Jesús y la misericordia de Jesús. Y luego, para ir cerrando con este concepto, dice que se cambiaba el pan todos los sábados, que se renovaba ese pan todos los sábados. La mejor forma de yo entender esto, y me gusta, es cada sábado al adorar al Señor, al venir al templo, renovamos nuestra relación con el Señor. ¿Sabés que eso que traes, la verdad que no me acordaba o nunca le había prestado demasiada atención como a este momento, y gracias por decirlo? Lo conecto con otras cosas. El sábado siempre para Dios es un comienzo de algo. Nosotros generalmente el sábado lo vemos como la finalización de algo. Y por lo que vos decís, el sábado se renovaba. O sea, se acababa el pan viejo y se ponía pan nuevo. O sea, que era el comienzo de algo. Así como para Adán y Eva el primer día de su vida fue un sábado, no fue el séptimo día, fue el primer día de su vida, un sábado, el primer día completo que vivieron. Evidentemente el sábado es un comienzo de algo. Y entonces también eso debe tener un simbolismo con nuestro sábado. No sé qué era lo que ibas a decir. Justamente ese era el punto, ¿no? Si el sábado se renovaba el pan, eso significa que pues nosotros tenemos la oportunidad de renovar nuestra relación con el Señor el sábado. O sea que es el comienzo de nuestro camino el sábado, no es el final.
Pero todo va a tender siempre con ¿qué? Con la actitud que nosotros venimos. Exacto. O sea, venimos a la iglesia nuevamente a relacionarnos. Es el comienzo de la mesa. El sábado, la comida no es solamente al mediodía, la comida viene a la mañana cuando venimos al templo. Y todo va a tener que ver, ¿qué voy a sacar de eso yo? Es la actitud con que yo vengo. Si yo me levanto por la mañana o me preparo desde el viernes con la idea de decir, bueno, este sábado me voy a renovar en Cristo, me voy a renovar en Cristo, como se renovaba el pan. Si yo tomo la actitud de decir, yo me voy a renovar en Cristo en este día de reposo, no importa quién predique, ni de qué tema, ni de cómo se alabe, o sea, yo voy a la iglesia a renovarme en Cristo Jesús. El Señor tiene algo conmigo, tiene algo conmigo. Ahora, con respecto a eso, también los líderes tenemos una parte, porque si el sábado representa o la iglesia representa la mesa, nosotros tenemos que poner pan en la mesa. Correcto. Y muchas veces ponemos piedra. Sí, exacto, otra cosa. Yo me acuerdo una vez, un culto de consagración, creo que lo conté esto una vez, yo estaba estudiando en una universidad fuera de Argentina y hubo un culto de consagración el viernes de noche y el predicador habló todo el culto acerca de lo dañino que es el azúcar, Y al final del culto hizo un llamado a dejar el azúcar. Entonces no hubo pan. O sea, el simbolismo, hubo tremendo punto. Un llamado al azúcar. Entonces yo me ponía a pensar, a dejar el azúcar. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaba si llegaba una persona con ganas de suicidarse ese día a la iglesia? Se suicidaba. O sea, se suicidaba sin comer azúcar. Se tiraba dentro de un barril de azúcar y se mata. O sea, los líderes, los que tenemos, y cuando hablo de líderes hablo de los que tenemos la responsabilidad del púlpito, de una escuela sabática, de dar una lección, de lo que sea, tenemos el deber de servir pan en la mesa, porque si no, no vamos a provocar esa saciedad que da el pan y por el propósito por el cual Dios puso la mesa, ¿no? Y poderoso esto, familia, poderoso porque los que nos toca servir pan, hay gente que te va a decir, está bien, pero el pan tiene que ser servido de esta manera o la otra. Ejemplo, aquí nosotros tenemos que hablar de Apocalipsis, pero podemos hablar de las profecías. Yo recuerdo cuando me vine en 1984, no me puedo olvidar de esas cosas. En 1984 yo salí de Argentina y me vine a Puerto Rico. Cruzamos desde Mendoza la cordillera de los Andes para venir a Argentina. El último sábado que estuve en Argentina en 1984 fue en una iglesia en Mendoza. Y no me olvido. Mira, no me puedo olvidar. ¿De qué predicó? ¿Quién predicó? No sé. Yo te voy a decir de qué predicó. Predicó del horno de fuego y del lago de fuego y azufre. Ajá. Y eso fue, te digo una cosa, si el hombre hacía un llamado para rebautismo ese día, yo pasaba. Yo estaba empezando en la Biblia, entonces a pesar de haber nacido en la iglesia, ni había estudiado para pastor, y ese sermón me dio un pánico de condenación, ¿viste? O sea, no lo olvido, fíjense, miren cómo marca esto. Miren cómo marca esto. Si yo presento a un Cristo condenatorio, ¿qué tipo de relación le estoy permitiendo a la gente que tenga con el Señor? Y vos dijiste algo muy, muy interesante, que es verdad. Todos hubiéramos pasado para bautizarnos. Pero ¿para qué pasamos para bautizarnos? No es para encontrarnos con Dios, sino para salvarnos. Fíjate qué egoísta la motivación cuando nos presentan un Dios airado, un Dios malo. Nosotros queremos estar con Él, pero para salvarnos. No porque queremos estar con Él, sino que queremos simplemente recibir el beneficio de lo que Él nos da. Pero Él no vale la pena, o sea, en ese caso. Y entonces, realmente los énfasis, a pesar de que aparece el lago de fuego en la Biblia, aparece, cuando nosotros no lo predicamos con el énfasis correcto y lo predicamos así como los israelitas veían en el Sinaí truenos, relámpagos y no querían acercarse, ustedes ven que Moisés se metía en esos truenos y relámpagos y estaba lo más contento. ¿Cuál era? Era la relación que había con Dios. La persona que está con Dios no tiene miedo de meterse en el fuego. Es más, nosotros vamos armamos en un campamento una fogatita y todo el mundo quiere estar alrededor. La fogata atrae. El fuego atrae. En ciertas situaciones el fuego atrae. En otras situaciones el fuego repele. Cuando nosotros estamos en Cristo, el fuego nos atrae. Cuando nosotros estamos en pecado, el fuego nos repele. El fuego no cambia nuestra percepción del fuego. Querido, relájese y sea como usted es. Durante el día sábado, venga delante de la presencia de Dios como usted es.
así como usted es, relájese y disfrute de la presencia de Dios, gócese en el Señor. Quiero ir cerrando dejándoles este concepto. Quizás a alguna persona le moleste, pero es como yo me siento. Cuando yo me siento a comer con alguien, años atrás invitaba gente a comer a mi casa, y sábado, por ejemplo, y me dejaba la camisa, me dejaba la corbata. La persona. Yo me dejaba la camisa, la corbata. Te la dejabas puesta. Sí, sí. Porque dentro de mi mente entendía que pues yo era el pastor y tengo que representar. Servíamos la comida, cierto tipo de alimentos, tratábamos de atender a la gente lo mejor posible, después se iban y ahí nos quedábamos. Pero realmente yo, como que era una carga invitar gente, porque pues tenía que darme con la ropa. Por ejemplo, me gusta después de comer, me gusta tomarme una tacita de café, no me la podía tomar porque ¡oh! Y un tiempo después cambié. Y yo dije, soy como soy. Yo, si te invito a comer a mi casa, tú vas a ver a Daniel Ponce como es Daniel Ponce. Cosas mías que no te van a gustar, pero yo soy como soy. Si te invito a mi casa, me voy a sacar la corbata, me voy a sacar la camisa. Si tengo el tiempo y está fresquito, me voy a poner un pantalón corto para comer contigo. Y llegará un momento que eche la silla para atrás, cruce la pierna y ponga la cafetera y me tomo... ¿Qué quiero decirte con esto? No que hagas lo que yo hago. Lo que yo quiero decirte que en tu relación con Dios, siéntete libre de ser sincero con el Todopoderoso. Siéntete, disfruta. El Señor te ama y te recibe como es. Puedes ir delante de la presencia de Dios, comer de ese pan del cielo que descendió para nosotros, descendió para ti. Mire, te lo vuelvo a repetir. Yo soy el pan del cielo que descendió para usted. Usted decide si lo come o no lo come. Cada día de su vida, levántese con eso. Señor, soy como soy, pero voy a comer de tu pan. Y cuando llegue el sábado, busca un lugar donde adorar y adoren al Señor. Y si nos toca, pastor, presentar pan, presentemos lo que hay que presentar. Correcto. Que la gente se vaya saciada. A mí me gusta hacer lasaña en casa. Uh-huh. Ya te voy a invitar. Hace poquito que estamos... A mí me gusta hacer una lasaña... 8 quesos. 8 quesos distintos. Bueno, tienes que hacer una dieta el resto de la semana. En el santuario el queso no representa a Jesús. No. Pero, o sea, me gusta hacer la lasaña, come, disfruta, satisfácete de Ahora, Jesús. Hay algo que en el santuario que, de acuerdo a lo que ustedes hablaban con Ángelo la vez pasada y ahora también lo estamos recalcando, que es por eso Dios quiere que entendamos que en la vida todo comienza con algo. O sea, todo comienza con algo. Si vamos a un camino, hay una etapa al principio que si yo no recorro la primera etapa no puedo llegar a la segunda y no voy a llegar nunca a la tercera. Nosotros, como decíamos, como decía Ángelo el programa pasado, nosotros queremos empezar todo al revés. Y cuando comenzamos al revés, nunca llegamos. O sea, nunca llegamos al final. Cuando comenzamos por el lugar que tenemos que comenzar, no sé si llegaremos al final, pero vamos a estar avanzando hacia el final continuamente. Y la Biblia y el santuario, el mensaje del santuario nos dice que todo debe comenzar por Cristo y con una relación con Él, no simplemente una relación de entrega a Él. Y entonces, en ese camino, después vamos avanzando, cada uno va avanzando en el tiempo que tiene, pero lo importante es que seamos leales a Cristo, lo importante es que sigamos creciendo, lo importante es que mantengamos esa relación con Cristo. Y por eso hay personas que quieren, por ejemplo, supónganse, no sé qué ejemplo usar, pero que quieren hacer que lo que yo estoy viviendo con Cristo sea la regla y el parámetro para todos. Cuando hacemos eso, no. Lo que sí nosotros podemos pretender es que todos estemos en Cristo. Y cada uno, de acuerdo al contexto, la experiencia que tiene, va a tener un crecimiento diferente, pero todos vamos a estar creciendo en Jesús. Todos vamos a ser, como vos decías, sinceros. O sea, cuando estamos en Cristo, ya no nos estamos... Nuestra valía, no sé si está bien dicho en español eso, nuestra valía no está determinada por lo que hacemos o lo que no hacemos, sino que está determinada por con quién nos relacionamos. Y eso de relacionarse...
como vos decías, tiene que ver con una mesa, no tiene que ver con un desk donde yo estoy, un escritorio de oficina donde yo estoy solo, tiene que ver con gente. Y todo lo que yo hago que muestra mi amor por la gente, en la cual yo recibo gente, eso es importante. Todo lo demás no es tan importante como nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida, con bebida, con si me visto, si no me visto. Podríamos decir, es importante, pero eso queda muy al criterio de cada uno. Lo que no queda a criterio de cada uno es que nosotros debemos tener una relación con Jesús y esa relación con Jesús se manifiesta en amor hacia los demás. Eso no es relativo. Eso es algo que tiene que darse en todo y por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando describe el fruto del Espíritu, Gálatas describe a Jesús. O sea, y eso es lo importante. Y por eso me encanta, yo cuando escuchaba, que lo escuché en diferido al tema del santuario de la semana pasada, yo me deleitaba, porque cada vez que hablamos del pan, nos saciamos. Así es. Cada vez que hablamos del pan, nos saciamos. No importa, se aplica a todos eso. Y todos salen con deseos de seguir más cerca a Jesús. Y de eso se trata. Vamos terminando. Ustedes saben que yo tengo un problema serio y es con el pan. Hay otros que ¿El también, pan blanco? El pan blanco. La harina blanca. Tengo problemas con eso. Es argentino. Me llama el pan. Yo deseo de todo corazón, querido, que nos llame el pan del cielo. Que querramos, nunca nos vamos a empachar del pan del cielo. Esta semana pasada alguien hizo algo muy malo con nosotros y nos regaló un montón de pan. ¿Te acordás? Sí. Fue muy malo eso, muy malo. Pero y casi que me empacho, miren qué gordo tengo los cachetes, parezco el Kiko. Pero querido, deseamos de todo corazón. Mire, el santuario es como un plano para la salvación. No olviden nunca, ese santuario tenía una puerta. Entre siempre por la puerta, que se llama Cristo Jesús. A partir de allí va a tener una aventura poderosa con Dios y en esa aventura usted se va a sentir cada día más amado y más querido. Y nunca se va a empachar de comer el pan de la palabra de Dios. Pastor, gracias por este ratito con nosotros aquí. Vamos a volver más adelante con otra serie de 3 temas del santuario, como le dijimos, imposible abarcar todo esto, imposible. No, y esto recién, o sea, faltan 2 muebles, falta el lugar santísimo, así que lo dejamos, vamos a ponerlo en la agenda para que la próxima vez nosotros nos estamos repartiendo con series entre los pastores, entre el equipo pastoral, y entonces, bueno, no sé si él elegirá la próxima vez, pero que esto continúe. Esto continúa, que no quede acá, Daniel. No, porque si no acá me quedo yo durante 6 meses, ¿viste? Con el santuario y desaparecen todos ustedes. Ha sido de mucho beneficio, por lo menos para mí ha sido esto. Y yo lo disfruto muchísimo, queridos. Dios me los bendiga, oramos y nos despedimos. Querido Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Cordero, nuestro pan, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos lleva a buscarte. Permite de que lo que hemos estudiado durante estos 3 eventos, pues sea solamente un poquito que nos anime a seguir estudiando más sobre el santuario. Y que en este maravilloso plan de salvación que Dios preparó para cada uno de nosotros, para que lo entendiéramos en el santuario, en cada esquina nos encontremos con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así sea. Amén, Señor Jesús. Amén. Hasta la semana próxima. Dios los bendiga.